Lectura día a día de la lección de Escuela Sabática número 1 titulada Señales que indican el camino. Cordialmente les damos la bienvenida a este video y a un programa donde leeremos la lección de Escuela Sabática junto con los textos de la semana y un fragmento del comentario de la hermana Elena G. de White. Cada día encontraremos una promesa eterna que nos acercará al cielo. Les invitamos a que compartan este video para que todos seamos portadores de luz y esperanza. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Dios por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos de amor, misericordia y sabiduría para comprender lo que has de enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Sábado 28 de septiembre. Señales que indican el camino. Para memorizar. También hizo Jesús muchas otras señales, en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Juan 20, 30 y 31. ¿Por qué escribió Juan su evangelio? ¿Quería enfatizar los milagros de Jesús o algunas de las enseñanzas específicas del Maestro? ¿Por qué escribió lo que escribió? Bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, Juan explica por qué. Dice que aunque se podrían escribir muchas cosas más sobre la vida de Cristo, los relatos que incluyó se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Juan 20:31. Esta semana vamos a examinar en Juan algunos de los primeros milagros de Jesús, desde cómo convirtió el agua en vino en una boda hasta cómo devolvió la salud al hijo enfermo de alguien, pasando por la curación del hombre en el estanque de Betesda. Juan llama señales a estos milagros. No se refiere a algo como una señal en la calle, sino a un acontecimiento milagroso que señala hacia una realidad más profunda, Jesús como Mesías. En todos estos relatos vemos ejemplos de personas que respondieron por fe, y sus ejemplos nos invitan a hacer lo mismo. Comentario de Elena G. de White. La doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana es un misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Colosenses 1:26. Es el grande y profundo misterio de la piedad, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. No hay nada que demuestre tanto como esto la maravillosa condescendencia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Juan presenta este admirable tema con tal sencillez que todos pueden captar las ideas expuestas y ser iluminados. Mensajes Selectos, tomo 1, página 289 y 290. Domingo 29 de septiembre. La boda de Caná. Lee Juan 2, 1 al 11. ¿Qué señal hizo Jesús en Caná y cómo ayudó así a sus discípulos a creer en él? Juan 2, 1 al 11 nos dice: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron.
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ver a Jesús realizar el milagro de convertir el agua en vino fue una evidencia favorable a la decisión de los discípulos de seguirlo. ¿Cómo no habría de ser esa una poderosa demostración de que Él procedía en verdad de Dios? Probablemente no estaban hasta entonces preparados para entender quién era Él realmente. Moisés era el líder de los israelitas y sacó a Israel de Egipto mediante muchas señales y milagros. Fue a él a quien Dios utilizó para liberar a Israel de los egipcios. Fue, en cierto sentido, su Salvador. Dios profetizó a través de Moisés que vendría un profeta que sería como Moisés. Dios pidió a Israel que lo escuchara. Ese profeta era Jesús. Y en Juan 2, Jesús realizó su primera señal, que a su vez se remontaba a la liberación de los hijos de Israel de Egipto. El río Nilo era un recurso clave y una deidad para los egipcios. Una de las plagas iba dirigida al río, sus aguas se convertirían en sangre. En Caná, Jesús realizó un milagro similar, pero en lugar de convertir el agua en sangre, la convirtió en vino. El agua procedía de 6 tinajas utilizadas para la purificación en los rituales, lo que vincula aún más el milagro con los temas bíblicos de la salvación. Al relatar el incidente de la conversión del agua en vino y remitirse así al Éxodo, Juan señalaba a Jesús como nuestro libertador. ¿Qué pensó el encargado del banquete acerca del vino sin fermentar que le proporcionó Jesús? En efecto, lo sorprendió la calidad de la bebida. Y puesto que ignoraba el milagro que Jesús había obrado, pensó que habían dejado lo mejor para el final. El término griego oinos se utiliza tanto para el zumo de uva fresco como para el fermentado. Ver el Diccionario Bíblico Adventista del Séptimo Día, página 1206. Elena de White afirma que el zumo resultante del milagro no era alcohólico. Véase en Bodas de Caná, en el deseado de todas las gentes, página 123. Sin duda, quienes sabían lo que había sucedido estaban asombrados. ¿Qué razones tienes para seguir a Jesús? Se nos han dado muchas, ¿verdad? Comentario de Elena G. de White. Cristo no se acercó a los cántaros ni tocó el agua, simplemente los miró, y con solo eso se convirtió en el puro jugo de la vid, claro y purificado. ¿Qué efecto tuvo este milagro? Sus discípulos creyeron en él. Mediante este milagro Cristo también dio evidencia de su misericordia y compasión. Manifestó que se preocupaba por las necesidades de los que le seguían para escuchar sus palabras llenas de conocimiento y sabiduría. Cada día con Dios, página 364. Lunes 30 de septiembre, la segunda señal en Galilea. Durante todo su ministerio terrenal, Jesús realizó milagros que ayudaron a la gente a creer en él. Juan registró estos milagros para que otros también creyeran en Jesús. Lee Juan 4, 46 al 54. ¿Por qué hace el evangelista una conexión con el milagro de las bodas? Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron:
Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Al relatar la segunda señal que hizo Jesús en Galilea, Juan remite a la primera, la de las bodas de Caná. Juan parece decir, las señales que hizo Jesús les ayudarán a comprender quién es Él. Luego añade, esta fue una segunda señal que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Juan 4:54. Al principio, la respuesta de Jesús a la súplica del noble puede parecer dura. Sin embargo, este funcionario había hecho de la curación de su hijo el criterio para creer en Jesús. Jesús leyó su corazón e identificó la enfermedad espiritual que era más profunda que la dolencia mortal de su hijo. Como un rayo caído del cielo, el hombre reconoció de repente que su pobreza espiritual podía costarle la vida a su hijo. Es importante reconocer que los milagros no demostraron por sí mismos que Jesús era el Mesías. Otros han realizado milagros, algunos fueron verdaderos profetas, otros falsos. Los milagros solo revelan la existencia de lo sobrenatural, pero no significan necesariamente que Dios sea quien los hace. Satanás puede hacer milagros, si por ello entendemos actos sobrenaturales. El noble, angustiado, se entregó a la misericordia de Jesús, suplicándole que curara a su hijo. La respuesta de Jesús fue tranquilizadora. Le dijo, ve, tu hijo vive. Aunque el verbo griego está conjugado en tiempo presente en el original, vive, algunas versiones lo traducen como futuro, vivirá, pues se trata de lo que en gramática griega recibe el nombre de presente futurista, usando para describir un acontecimiento futuro, pero tan seguro como si ya estuviera sucediendo. El hombre no se apresuró a volver a su casa, sino que, como evidencia de su fe en Jesús, llegó a casa al día siguiente y descubrió que la fiebre había abandonado a su hijo el día anterior, exactamente cuando Jesús había dicho esas palabras. ¡Qué razón tan poderosa para creer en Jesús! Aunque viéramos un milagro, ¿qué otros criterios debemos tener en cuenta antes de suponer automáticamente que proviene de Dios? Comentario de Elena G. de White. Y como Jacob prevaleció, el Salvador no puede apartarse del alma que se aferra a él invocando su gran necesidad. Ve, le dijo, tu hijo vive. El noble salió de la presencia de Jesús con una paz y un gozo que nunca había conocido antes. No solo creía que su hijo sanaría, sino que con firme confianza creía en Cristo como su Redentor. El deseado de todas las gentes, páginas 168 y 169. Martes 1 de octubre. El milagro del estanque de Betesda. La siguiente señal que relata Juan tuvo lugar en el estanque de Betesda. Juan 5:1-9. Se creía que un ángel agitaba el agua y que el primer enfermo que entraba en ella quedaba curado. En consecuencia, los pórticos del estanque estaban abarrotados de personas que esperaban ser curadas. En la siguiente ocasión, Jesús fue a Jerusalén y al pasar junto a la piscina vio a la multitud que esperaba. ¡Qué espectáculo! Toda esa gente. Algunos seguramente muy enfermos. Esperaban y esperaban una curación que seguramente no ocurriría. ¡Qué oportunidad para Jesús! Lee Juan 5:1-9, puesto que todos los que estaban junto a la piscina querían sin duda recuperar la salud. ¿Por qué preguntó Jesús al paralítico si quería ser curado? Cuando alguien ha estado enfermo durante mucho tiempo, la enfermedad se convierte en la norma y por extraño que parezca, a veces puede resultar un poco inquietante dejar atrás la discapacidad. El hombre da a entender en su respuesta que quiere curarse. El problema es que está buscándola en el lugar equivocado. Mientras aquel que hizo las piernas del hombre está de pie junto delante de él, el hombre no sabía quién le estaba hablando. Aunque después de la curación comenzó sin duda a comprender que Jesús era, de hecho, alguien muy especial.
Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer a la orden de Cristo, y todos sus músculos le responden. De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar, pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. El deseado de todas las gentes, página 178. Más tarde, Jesús se encontró con el hombre en el templo y le dijo: mira que has sido sanado, no peques más, para que no te venga algo peor. ¿Cuál es la relación entre la enfermedad y el pecado? ¿Por qué debemos entender que no todas las enfermedades son el resultado directo de pecados específicos? Comentario de Elena G. de White. Tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. Crees en esa promesa, confiesas tus pecados y te entregas a Dios. Quieres servirle. Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho, estás sano, tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Así es si lo crees. No aguardes hasta sentir que estás sano, mas di: lo creo, así es, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. El camino a Cristo, página 50. Miércoles 2 de octubre, corazones duros. Las señales, las maravillas y los milagros no demuestran por sí mismos que algo provenga de Dios, pero por otro lado, cuando en verdad proceden de Él, es peligroso rechazarlos. Lee Juan 5, 10 al 16. ¿Qué lecciones podemos extraer de la asombrosa dureza de corazón de los líderes religiosos con respecto a Jesús y al milagro que acababa de realizar? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: ese día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Cuando Jesús se reveló al hombre que había sido sanado, éste dijo inmediatamente a los líderes religiosos que había sido Jesús. Sin duda, esa era una ocasión para alabar a Dios, pero en lugar de ello, los líderes perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Las curaciones eran permitidas en sábado, solo en casos de emergencia. Este hombre habría estado incapacitado durante 38 años, por lo tanto, su curación no era una emergencia. Además, ¿qué necesidad había de que cargara con su lecho? Alguien con el poder de Dios para realizar tal milagro también sabía sin duda que no estaba permitido cargar una esfera en el día de reposo. Claramente, Jesús estaba tratando de llevarlos a verdades bíblicas más profundas, más allá de las reglas y las regulaciones humanas que en algunos casos habían sofocado la verdadera fe. ¿Qué enseñan estos otros relatos acerca de cuán espiritualmente obcecadas pueden ser las personas a pesar de las evidencias? Lee Juan 9:1 al 16, Marcos 3:22 y 23, Mateo 12:9 al 14. Marcos 3:22 y 23 nos dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebú
y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios, y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Mateo 12, 9 al 14. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extendí tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Cómo podían estar tan ciegos estos líderes religiosos? La respuesta más probable es que ello se debía a sus corazones corruptos, a su falsa creencia de que el Mesías los libraría de Roma, y a su amor al poder y la falta de consagración a Dios. Todo esto contribuyó a que rechazaran la verdad que tenían delante. Lee Juan 5:38 al 42. ¿Cuál fue la advertencia de Jesús? ¿Qué podemos aprender de estas palabras? Es decir, ¿qué puede haber en nosotros que nos impida percibir las verdades que necesitamos conocer y aplicar en nuestra vida? El texto nos dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El lenguaje inequívoco atestiguó su consideración por la ley de Jehová. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Mateo 5:17, Profetas y Reyes, página 183. Jueves 3 de octubre, las afirmaciones de Jesús. El milagro del estanque de Betesda brindó a Juan una excelente oportunidad para destacar quién es Jesús. Juan dedica 9 versículos a describir el milagro y unos 40 a describir a aquel que lo realizó. Lee Juan 5:16 al 18. ¿Por qué persiguieron a Jesús tras el milagro que hizo en sábado? Juan 5:16 al 18 nos dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18 puede resultar inquietante porque parece decir que Jesús estaba quebrantando el sábado. Sin embargo, una mirada más atenta a Juan 5:16 al 18 muestra que Jesús argumenta que su trabajo en sábado está en consonancia con su relación con su Padre. Dios no deja de sostener el universo en sábado. En consecuencia, la actividad de Jesús en sábado formaba parte de su aseveración de que Él era Dios. Los líderes religiosos lo persiguieron por su supuesta violación del sábado y por su afirmación de que era igual a Dios. Lee Juan 5:19 al 47. ¿Qué dijo Jesús para ayudar a los líderes a que lo aceptaran como quien realmente es? Afirmación tan poderosamente atestiguada por el milagro que acababa de obrar. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis,
porque como el Padre levanta a los muertos y It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Jesús defiende sus acciones en 3 pasos. En primer lugar, explica su íntima relación con el Padre, indica que Él y su Padre actúan en armonía, hasta el punto de que Jesús tiene el poder tanto de juzgar como de resucitar a los muertos. Juan 5, 25 al 30. En segundo lugar, Jesús llama a 4 testigos en rápida sucesión para que corroboren su afirmación. Juan el Bautista, Juan 5, 31 al 35. Los milagros que hace Jesús, Juan 5, 36. El Padre, Juan 5, 37 al 38. Y las Escrituras, Juan 5, 39. Cada uno de estos testigos da testimonio en favor de Jesús. Por último, en Juan 5, 40 al 47, Jesús pone delante de sus acusadores la condena contra ellos mismos, revelando el contraste entre su ministerio y el egoísmo de ellos. La condena, dice, provendrá de Moisés, aquel en quien han puesto sus esperanzas. ¿Cómo podemos tener cuidado de no caer en la trampa de creer en Dios e incluso tener doctrinas correctas sin rendirnos plenamente a Cristo? Comparte tu respuesta el sábado con tu clase. Comentario de Elena G. de White. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios.
como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente sus misterios. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Cuando esta es en verdad la experiencia del cristiano, se ve en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre, una bondad de corazón que muestran a todo aquel con quien se relacione, que ha estado con Jesús y aprendido de Él. Palabras de vida del Gran Maestro, página 99 y 100. Viernes 4 de octubre, para estudiar y meditar. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar, pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. Por la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman: «Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?». Alcen la mirada a estas almas que luchan, presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: «¿Quieres ser sano?». Él os invita a levantaros llenos de salud y paz. No esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en su palabra y se cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle y al obrar de acuerdo con su palabra recibiréis fuerza. Cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela libraros. Él impartirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos, librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Jesús rechazó el cargo de blasfemia. «Mi autoridad», dijo él, «por hacer la obra de la cual me acusan, es que soy el Hijo de Dios, uno con Él en naturaleza, voluntad y propósito». El deseado de todas las gentes, página 184. Preguntas para dialogar. Reflexiona acerca de la lección de esta semana. La fe fue la clave que hizo posible estas curaciones. Los líderes, por el contrario, revelaron los peligros de la duda y la incredulidad. ¿Por qué no debemos confundir el hecho de tener preguntas con tener dudas? ¿Por qué no son lo mismo y por qué es tan importante conocer la diferencia entre ambas? Analiza la última pregunta del jueves. ¿Por qué debemos tener, como adventistas del séptimo día, especial cuidado con este peligro? Por muy importante que sea, por ejemplo, conocer e incluso guardar el día de reposo correcto o tener clara la enseñanza bíblica acerca del estado de los muertos, ¿por qué estas verdades no nos salvan? ¿Qué es lo que sí nos salva y cómo? Lee atentamente Juan 5:47. ¿Cómo caen en aquello contra lo cual Jesús advirtió? Quienes, por ejemplo, niegan la universalidad del diluvio o la creación literal en 6 días. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos porque nos has enseñado a comprender de manera más profunda el significado del camino que debemos tener como cristianos y a entender el por qué debemos también de corazón confiar en que todo está en manos de nuestro Dios. Te pedimos, Padre Celestial, por cada persona que ha escuchado este mensaje, sus familias, sus peticiones de oración, que sean contestadas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis apreciados hermanos, les invitamos a que compartan este material con sus amigos, contactos, con su familia,
para que juntos estudiemos la lección de escuela sabática cada semana, una lectura que nos ayudará a comprender y a entender mensajes por medio del libro de Juan en este trimestre. Dios te bendiga y Dios te guarde.